Bien, entonces, bueno, nos faltan algunos. Bueno, creo que ya estamos de vuelta, la mayoría. Creo que nada más falta un alumno de incorporarse y ya se está uniendo. Bueno, creo que ya estamos todos. Ok, entonces les decía que las primeras frecuencias naturales de vibración son las que implican modos de relativamente alta energía, y las frecuencias naturales de vibración que son altas, pues están asociadas a desplazamientos pequeños. Y les decía que normalmente, pues casi todas las estructuras, o todo, cuando menos aquí en la Tierra, están envueltas en un fluido, por ejemplo el aire o algún líquido, pues forman parte del tanque, de un tanque, pues entonces también están en contacto con un fluido, o en el caso de los barcos, pues estarían en contacto con el agua, las lanchas, ¿no? Entonces, al haber estos desplazamientos, W, desplazamiento W, pues está moviendo una cantidad pues de aire, está excitando el aire. Y obviamente eso está produciendo fuerzas viscosas. Esas fuerzas viscosas lo que están produciendo pues es un amortiguamiento. Entonces, pues normalmente cuando el desplazamiento es pequeño, pues esa energía que implica esa vibración se alcanza a disipar justamente porque hay esas fuerzas viscosas. Además, hay que recordar que la matriz del material compuesto, en este caso, que estamos viendo todo esto es aplicable incluso a los metales. Lo único que cambiaría son los valores de D, ¿no? O sea, entonces, en el caso de los materiales compuestos, que específicamente el tipo de estructuras que estamos analizando, recordar que el refuerzo está envuelto de una matriz polimérica. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, o el tipo de materiales que se emplean para aplicaciones estructurales en las aeronaves, normalmente son materiales compuestos de matriz polimérica. Y esta matriz polimérica tiene características viscoelásticas, es decir, que también está, por su parte, disipando o contribuyendo a disipar una parte de la energía. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso, digamos, las frecuencias naturales altas no serían tan críticas como las primeras frecuencias naturales, porque implican un desplazamiento muy grande, y eso significa que la cantidad de energía que se puede disipar justamente por estas fuerzas viscosas o por la generación de estas fuerzas viscosas, que son, pues es una energía, pues se gasta una energía en crear estas fuerzas viscosas, pues no son tan grandes y por lo tanto pues no alcanzan a disipar toda la energía. Pero cuando son frecuencias más altas, pues quiere decir que el desplazamiento ya es muy pequeño y probablemente toda esa energía se esté disipando o alcance a disiparse por efecto de estas fuerzas viscosas. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? Entonces es importante conocerlas ahora. Por ejemplo, una estructura grande, incluso grande en infraestructura, pues por ejemplo hablando de la línea, iba a decir de la línea 12 o de otras estructuras, ustedes ven, se van por el circuito, ¿no? Y muchos puentes, pues abajo están construidos, o sea, la losa de concreto está sobre unas vigas, unas vigas de acero. Esas vigas de acero, pues de todas maneras es una construcción de pared delgada. Están hechas de placa de acero que están soldadas. Y obviamente esas placas hacen que la sección transversal de esas vigas muchas veces pues sea, por ejemplo, algo parecido a secciones en I. ¿Sí? Entonces, eso significa que ustedes comparan el espesor de esas placas con las dimensiones, pues se van a dar cuenta que estamos cayendo en una condición de pared delgada. Es decir, que podemos asumir que cada uno de los elementos que conforman esa viga, pues podemos asumir que se sigue comportando como membrana. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, porque también existe,
el caso en que se forma una caja. Eso lo vamos a ver en el tercer parcial, esto de las vigas caja o vigas cajón. Si recuerdan, porque ya hace como año y medio que no van ustedes a la escuela, pero los últimos 2 edificios más recientes, los que están hasta el fondo, tienen una estructura metálica. Y las columnas son de algo así como unos entre 30 y 40 centímetros. Es una sección recta, pues más bien cuadrada, o casi cuadrada, ¿sí? Las columnas, ¿no? Una sección cuadrada, hecha de placas, ¿sí? Son 4 placas soldadas, adentro está hueca, ¿sí? Entonces, esa es una estructura hecha de 4 placas, ¿sí? Entonces, claro, esa columna como tal tiene sus frecuencias naturales de vibración como viga, pero además esa viga está formada por 4 placas. Bueno, cada una de esas placas también tiene sus propias frecuencias naturales de vibración. Entonces, cuando ustedes le pegan por alguna razón a la columna, pues entonces la columna va a vibrar a sus frecuencias naturales de vibración y cada una de las placas que conforman esa viga también va a estar vibrando a su frecuencia natural de vibración. ¿Sí se entiende? Más o menos. Entonces, sí, hay que ver la viga, si forman una viga o si forman de manera global, porque tendría sus propias frecuencias naturales de vibración, pero además tendremos que analizar de lo individual cada una de las placas que conformarían esa estructura. En el caso de una aeronave, pues obviamente hay una caja de torsión. Esa caja, pues es de la misma manera, pues hay piel del extra 2, piel del intra 2, hay una viga frontal, una viga trasera. Pero entonces, cada una de esas pieles, por decir así, el alma de las vigas y las pieles del extra 2 y el intra 2, pues esos son unas placas. Entonces, claro, la caja de torsión de un ala, pues tendría como viga unas frecuencias naturales de vibración. Eso lo vamos a ver cuando veamos lo de vigas, comportamiento de vigas. Pero esa viga a su vez está conformada de algo que se parecían los cascarones o casi placas, ¿no? Entonces, cada uno de esos elementos también tendría sus propias frecuencias naturales de vibración. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es ver cuáles son las fuerzas que están excitando a esa estructura, es decir, pues hay fuerzas obviamente producidas por la aerodinámica, pero también hay otras fuerzas, es decir, hay motores eléctricos que están en varias partes de la aeronave, hay motores hidráulicos que están en varias partes de la aeronave, hay bombas hidráulicas, hay otros maquinaria rotativa, motores, por ejemplo, que obviamente todos ellos están excitando en carga cíclica a la estructura de la aeronave, obviamente también la estructura del ala. Entonces aquí es importante pues identificar que las frecuencias naturales de vibración de esos elementos pues no coincidan con las frecuencias naturales de aquellas fuentes justamente de vibración, como los motores, como las bombas, como los motores eléctricos, como los motores hidráulicos, etcétera. Toda aquella maquinaria rotativa, pues obviamente está produciendo también carga cíclica. Además, obviamente, de las cargas, que también pueden ser cíclicas, las cargas aerodinámicas, ¿no? Un efecto acoplamiento, un efecto aeroelástico, ¿no? Un acoplamiento, que podría ser, por ejemplo, el flúter o otro fenómeno semejante, también está excitando cíclicamente la estructura. Entonces, necesitamos asegurar que esas cargas cíclicas no coincidan con las primeras frecuencias naturales de vibración. Ahora, como ustedes ven, la ecuación aquí obviamente son los elementos de la matriz de rigidez en flexión. Quiere decir que entre más rígida sea la placa, bueno, más bien, entre más rígido sea el estratificado del que está hecha la placa, pues obviamente contribuye a incrementar la frecuencia natural de vibración.
Pero abajo, en el denominador, tenemos ρS, que es justamente la masa superficial. Quiere decir que también, entre mayor masa superficial se tenga, pues entonces va a tener el efecto contrario. Es decir, se va a reducir la frecuencia natural de vibración. En general, si ustedes recuerdan sus cursos, creo que eso se ve también en física o, ¿no?, en sus cursos de física de ecuaciones diferenciales, me parece. El sistema masa-resorte, bueno, de todas maneras ustedes lo vieron en diseño de elementos de máquinas o por ahí en algún curso de estructuras. Y en ese caso, pues había un solo grado de libertad. Entonces aquí tenemos una estructura que tiene n grados de libertad porque es una estructura continua. Por eso tenemos n frecuencias naturales de vibración. Bien. El caso más simple, que sería una masa resorte, el ejemplo de masa resorte, la frecuencia natural de vibración, pues era igual para un grado de libertad a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa, K sobre M, raíz cuadrada de K sobre M. ¿Sí? Entonces aquí obviamente lo que tenemos es una función de rigidez, que es la que está en el numerador, y una función que nos describe de alguna manera la masa. En este caso, pues es ρS, porque tenemos una placa de espesor constante, bueno, la característica es constante porque es el mismo estratificado, claro. ¿Sí? Pero en general va a ser la raíz cuadrada de una función que les indica, que es indicativa de la rigidez de esa estructura y relacionada con una función que les describe cómo se distribuye la masa de esa estructura. ¿Sí? En general. Bien. Entonces, aquí eso es importante. Bueno, volviendo al caso de la masa resorte. Es importante conocer esa frecuencia natural de vibración. Por ejemplo, yo no sé, como ahora ya es optativa esa materia, ¿no?, de diseño de elementos de motores alternativos, los motores alternativos, o la tecnología, el paradigma actual de los motores alternativos, de todas maneras tienen válvulas que se accionan por unas levas, básicamente, a través de un sistema de palancas o lo que sea. Pero normalmente esas válvulas permanecen cerradas y quien las cierra es un resorte. Quien las abre son el impulso de las levas, de los mecanismos asociados, pero normalmente si estuvieran totalmente libres, pues estarían cerradas por efectos de un resorte. Eso es muy importante. Si la frecuencia natural de vibración del resorte es menor a la frecuencia más alta con la cual se tienen que abrir y cerrar esas válvulas, pues entonces el resorte no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque entonces habría un desfasamiento y por lo tanto, pues cuando ustedes quisieran que estuviera abierta, no tendrían la certeza de que ese resorte, pues va a producir que se cierre, y cuando ustedes quieren que se esté cerrado, pues posiblemente esa válvula está abierta. Y obviamente eso les produciría un mal funcionamiento, si no es que prácticamente pues no, o incluso un accidente, ¿no? Entonces ahí en ese caso pues tienen que colocar un resorte que tenga una frecuencia natural de vibración pues más alta que la máxima frecuencia con la cual van a estar abriendo y cerrando esas válvulas. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que se espera es que las frecuencias naturales de vibración sean más altas que las frecuencias más altas a las que esa estructura va a estar excitándose. ¿Sí se entiende? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a suponer que su placa está en apoyos simples. Entonces, calculen su primer calculen las primeras 5 frecuencias naturales de vibración. Por favor. Para su plaquita, suponiendo que estamos en apoyos simples. Acuérdense que es una vibración libre, son frecuencias naturales, ¿no? Háganlo, por favor.
Perdón, nada más aquí aclarando, ¿sí? ρS es la masa superficial, claro. Aquí, esta ecuación está derivada como concepto, entonces aquí hay que manejar unidades coherentes. Es decir, si ρS son kilogramos por metro cuadrado, pues entonces sus Ds tienen que estar newton metro. ¿Sí? Entonces yo sería de la idea de que trabajaran todo, o sea, las Ds en newton metro y ρS en... Ah, pero nos falta ρS, ¿verdad? No le hemos definido. Bueno, ok, eso es sencillo. A ver, vamos a hacer eso en primera instancia antes de que otra cosa suceda. Perdón, vamos a hacer esta parte. Vamos a calcular ρS. Ustedes la van a calcular, de hecho. Bueno, tenemos... Eso es relativamente... Bien, entonces tenemos una fracción volumétrica de refuerzo de 0.5. No tenemos la densidad, ¿verdad? Bueno, pero habíamos dicho que era fibra de carbono, me parece. Aquí, dejen ver. Sí, carbono epóxico. Ok, sí, miren, entonces estamos considerando una fracción volumétrica de refuerzo de 0.5, que es algo bastante normal para una tela bidireccional como la que estamos analizando. ¿Sí? Ahora, la fibra de carbono tiene una densidad, ahorita vamos a ver rápidamente. Bueno, voy a dejar a todas maneras a compartir. Y para no estar inventando, sino que más nos acerquemos al caso más cercano a la realidad. Ahorita les digo la densidad de la fibra de carbono y la densidad del epóxico, bueno, en la matriz epóxica, ¿no? Bien, entonces vamos a suponer que la fibra de carbono tiene 1.8 gramos por centímetro cúbico, o sea, 1800 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y el epóxico, vamos a ver, tiene 1.2, o sea, 1.2 gramos por centímetro cúbico o 1200 kilogramos por metro cúbico, ¿sale? Entonces, ya saben la fracción volumétrica de refuerzo.
y ya tienen su espesor, por lo tanto ya pueden calcular la masa superficial. Bien, ¿ya obtuvieron la masa superficial? ¿Cuánto va a ser la masa superficial? Es de 1500 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Bueno, esa sería la densidad. Ya con eso eso y el espesor, ustedes pueden calcular la masa superficial, que es el dato que ustedes necesitan para la ecuación que están manejando.
Entonces, la masa superficial sería de 4.5 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? No, a ver otra vez. La Considerando... densidad Ajá. es 1500 kilogramos por metro cúbico. Y lo que tenemos que calcular es la masa superficial. ¿Sí? O sea, es 4.5 ¿qué? Yo lo tengo en gramos sobre centímetro cuadrado, son 0.45 gramos sobre centímetro cuadrado. Sí. Eso en kilogramos por metro cuadrado, ¿cuánto es? 4.5. 4.5, exactamente. Kilogramos por metro cuadrado. Bueno, entonces ya tienen la masa superficial, ya tienen todo lo necesario, pues ya pueden calcular las primeras frecuencias naturales de vibración de su placa.
Ya las calculé. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto les da? A mí me dio la primera 66 kilohertz. Bueno, la frecuencia les va a dar directamente en radianes por segundo, que es sistema internacional. Y esa ya la pueden convertir a hertz. ¿Sí lo hicieron así? No.
Ahora sí ya están en hertz. ¿Sí? La primera yo la tengo de 10.57 kilohertz. 10 punto ¿cuánto? 10.5746 ¿Eso para qué modo? para el primero, ¿Cuál es el primero? con M1 y Aquí no es N1. el primer modo. Acuérdense que el primer modo va a ser cuando la frecuencia sea la más pequeña, pero se puede presentar para un modo en donde no necesariamente es 1,1. Claro, en este caso es probable que vaya a ser el más pequeño cuando n y m sea igual a 1, pero no necesariamente. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el modo que se presenta en la frecuencia más pequeña? Bueno, que de todos modos aquí, pues sí, va a ser el 1,1. Bueno, a mí me da, a ver, ¿cuánto? 1,73. Ah, perdón. Bien, entonces ya estamos de vuelta. Entonces me decían, ¿cuánto les da? Bueno, a mí me dan 1,73 kilohertz, o sea, 1776 hertz, para que aparentemente es el primero que se presenta para el modo M1N1. O sea, son 10.912 radianes por segundo. Ah, perdón. Aquí ya me estoy equivocando. Perdón. No, sí. Sí, no, estoy bien. Ajá, sí. Radianes entre 2pi y va a ser hertz. Ok, sí. 1736 hertz. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí.
Sí, entonces, bueno, ese es el primer modo. Aparentemente, a ver, el segundo modo, la segunda frecuencia natural de vibración. Ah, no, a ver, ¿dónde está? Vamos a ordenarlo. Espérame tantito, ¿no? Vamos a copiarlo aquí. Y lo vamos a ordenar de menor a mayor. ¿Dónde están datos? Sí. Ok, entonces aquí está. El primer modo se presenta, la primera frecuencia natural de vibración, por lo tanto el primer modo va a ser N1M1 y va a tener 1736 Hz. El segundo modo, es decir, la segunda frecuencia natural de vibración va a ser 3808 Hz y se va a presentar para el modo 2.1 M1N2. Después, el tercer modo, es decir, la tercera frecuencia natural de vibración, se va a presentar para el modo M2N1 y va a tener un valor de 5076. La cuarta frecuencia natural de vibración va a corresponder para el modo M2N2 y va a tener un valor de 6947. ¿Y qué vamos cuarta? Hicimos al quinto, ok. El quinto, o la quinta frecuencia natural de vibración, va a tener un valor de 10.705 Hz y va a corresponder al modo M3N1. Bueno, entonces pueden calcularlo de todas maneras. Pero bueno, esa es la cuestión. Vamos a explorar porque igual y no es ese, o sea, nos salen otros modos. A ver, estoy explorando para 2.4, ahora voy a explorar para 3.1, porque es probable que por ahí salga otro. 3.2, 3.3, 3.4. Ok, entonces vamos a explorar. Y voy a copiarlo y lo voy a ordenar del mayor a menor. Ah, miren, ahorita ya creo que no. Bueno, sí. A ver, ajá, ok. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Sí. Entonces, a ver, vamos a ver, los primeros 5 dijimos, ¿no? Sí, entonces los primeros 5 me dicen, primera frecuencia natural, ya lo habíamos visto, ¿no? 1736 Hz se presenta para el modo M1N1, o sea que sería el primer modo, M1N1. La segunda frecuencia natural de vibración son 3808 para el modo M1N2. Entonces ese sería el segundo modo de vibración. El tercer modo, que corresponde a una frecuencia de 5076 Hz, va a ser para un modo M2N1. El cuarto va a ser 6947 Hz con un modo M2N2. Y después, el quinto modo va a corresponder a una frecuencia natural de 7382 Hz para un modo M1N3. Ahora sí. Bueno, ¿dudas hasta aquí?
¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a ver otros casos, ¿no? Bueno, este es cuando tenemos un empotre, miren, empotre por todos lados, ¿no? Entonces, las ecuaciones, pues normalmente, pues no somos los primeros que nos enfrentamos a este tipo de problemas. Entonces ya ha habido gente que de alguna manera ha desarrollado estas soluciones. Entonces aquí tenemos este caso, ¿no? Entonces, dependiendo del modo que se quiera calcular, bueno, más bien, dependiendo de la frecuencia natural a partir del modo de vibración, entonces esta ecuación se va a alimentar con estos coeficientes que están aquí. ¿Sí? Esta que está aquí. Y entonces podrían calcular las frecuencias naturales para este caso, cuando se tiene todos los bordes empotrados, por ejemplo. Es un caso. ¿Sí? Bien. Tenemos otro caso, el de los apoyos simples, ese ya lo vimos, es el que acabamos de ver. Tenemos aquí, por ejemplo, dos apoyos empotrados adyacentes y dos apoyos libres adyacentes. Y tenemos, la ecuación es la misma, esta que está acá. Tenemos el caso de dos apoyos empotrados opuestos y dos apoyos simples opuestos. Tenemos tres bordes empotrados y uno libre. Y tenemos un empotre, un borde empotrado y tres bordes en apoyos simples. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son los casos. Ahí ustedes pueden hacer impresión de pantalla. Los voy a volver a pasar. ¿Sí? Estos que están aquí. Estos que están acá. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Yo me quedé con una duda con lo que nos dijo de la propiedad viscoelástica de la matriz. Sí. Con esta propiedad, ¿los materiales compuestos presentan vida a la fatiga o su vida a la fatiga es muy superior a la de los materiales metálicos? Bueno, dependiendo, es aquí todo depende de la orientación. Recuerda que estás trabajando un material ortotrópico. Claro, en dirección de las fibras, sí. Es decir, por ejemplo, carbono y epóxico. Ustedes saben que la manera que se tiene, de manera, bueno, más bien, estoy redundando. Bueno, más bien, ustedes pueden estimar la vida en fatiga de un elemento estructural o un elemento de máquina, claro, a partir de la forma, a partir de las propiedades en fatiga del material, y esas propiedades en fatiga del material se pueden obtener a partir de unos ensayos SN, que se llaman S por esfuerzo, N número de ciclos, ¿no? Entonces, hay unas gráficas, justamente las gráficas SN. ¿Sí? Sí, más o menos, ¿sí han escuchado hablar de eso? Entonces, sí. Ahora, ¿cómo se construyen esas gráficas SN? Bueno, claro, en el caso de los metales, esos procedimientos están sumamente estandarizados y se obtienen haciendo una probeta semejante a la probeta de tensión, nada más que aquí no se requiere una sección de prueba muy esbelta, se requiere una sección de prueba en realidad corta, y esta probeta está girando, pero al mismo tiempo
tiene se le está aplicando un momento flector. ¿Sí? Entonces, de tal manera que es una carga que es completamente reversible. Es decir, si ustedes le pusieran un punto a la superficie de esa probeta en la zona de prueba, pues a veces está arriba, a veces está abajo, a veces está arriba, está abajo. Cuando está arriba, pues estaría con presión. Cuando está abajo, estaría a tensión. Sería la misma magnitud, pero de signo contrario. Eso significa que el esfuerzo es completamente reversible. Es decir, si ustedes trazaran el esfuerzo contratiempo, lo que verían sería una onda seno. Entonces, bueno, dependiendo cómo tienen la orientación de su posición cero o su ángulo inicial, ¿no? Pero si está arriba, pues estaría, digamos, en tensión o compresión, pues pasa para abajo y así sería aproximadamente un seno, es el esfuerzo que habría en dirección axial en el material que está hecha la probeta, pues correspondería a un seno aproximadamente, ¿no? O sea, sería sigma contra T, sería un seno. Y el promedio de ese valor, es decir, el esfuerzo promedio sería 0 y el esfuerzo alternativo correspondería al valor del esfuerzo máximo. Y así estaría esa onda. Entonces, así se construyen esos diagramas SN. Bueno, cuando ustedes tienen un elemento estructural o un elemento de máquinas, por ejemplo, el caso de los aceros, es muy importante identificar el esfuerzo promedio y el esfuerzo alternativo. Cuando el esfuerzo alternativo, es decir, vamos a suponer que tiene una estructura y a esa estructura se le impone una carga que está variando en el tiempo, está oscilando sobre todo. Esa carga va a tener un valor promedio. Obviamente, desde el punto de vista del material, pues a esa carga promedio va a corresponder un esfuerzo promedio. Y obviamente la carga pues va a tener picos, ¿no? Valores máximos y valores mínimos. Los esfuerzos en el material pues van a corresponder también a cuando la fuerza es máxima o cuando la fuerza es mínima. De tal manera que el perfil de esfuerzos en algún punto del dominio de su elemento estructural también sería un seno, por ejemplo, pero a ese seno hay que agregarle, o sea, sería, por ejemplo, sigma P, que sería el sigma promedio, sigma P más sigma A, que sería el esfuerzo alternativo, por el seno de omega T. ¿Sí? Omega siendo la frecuencia a la cual está oscilando. Entonces quiere decir que en un elemento de máquinas, un elemento estructural, pues no necesariamente el esfuerzo promedio es 0, porque no necesariamente está en una condición en donde el esfuerzo sea completamente alternativo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, primero. De todas maneras, cuando el esfuerzo alternativo es pequeño en comparación con el esfuerzo promedio, ahí no vale la pena analizar si se va a fatigar o no, porque normalmente no tendría un efecto la fatiga. La fatiga tendría un efecto cuando el esfuerzo alternativo fuera importante en comparación con el esfuerzo promedio. Por ejemplo, ustedes ahorita están en una edificación, una casa, un edificio, y ustedes se están moviendo continuamente a lo largo, supone que no están en planta baja, están en una planta que no es la planta baja, es decir, le están imprimiendo a la losa, a las columnas, al momento en que se mueven, pues la carga pues está variando con respecto al tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero la carga que ustedes como personas en ese le están imprimiendo a la estructura es muy pequeño en comparación con las cargas que está soportando la estructura. Porque en ese caso el peso de la estructura es mucho más importante que
el peso de ustedes. De tal manera que ahí el esfuerzo alternativo es muy pequeño en comparación con el esfuerzo promedio. ¿Sí? Entonces ahí pues no sería muy importante, digamos, el fenómeno de la fatiga. Claro, en un temblor ahí sí cambian las cosas, ¿no? Porque ahí el esfuerzo alternativo sería casi de la misma magnitud o importante, no sé si de la misma magnitud, pero sí sería importante en comparación con el esfuerzo promedio. Claro, eso es nada más durante el temblor. En el caso de, por ejemplo, una aeronave o un elemento de máquinas, ahí normalmente el esfuerzo alternativo es muy importante en comparación con el esfuerzo promedio. Pues ahí pues no pueden hacer eso, nada más que existen otros diagramas, como el diagrama de Goodman u otros, ¿no? Que les permite, a partir justamente de esos diagramas SN, que los diagramas SN muchas veces lo que se obtiene es el límite de fatiga, es decir, muchos materiales, por ejemplo, el acero, presenta en esa curva SN un comportamiento asintótico. Es decir, es una curva que, a ver, se los voy a hacer un esquemita. Bueno, eso no sé si lo hayan visto, porque eso creo que se ve en mecánica de la fractura, en alguna cosa de esas. Bueno, normalmente en diseño de elementos de máquina ustedes lo deberían de ver, que no sé si lo vean. Bueno, entonces, ¿sí están viendo mi pantalla o no, mi PowerPoint? Sí, todavía se ve. Ok, aquí es S, pero es de esfuerzo. Bueno, lo voy a poner en griego, ¿no? Ahí está. S y aquí contra N, que sería el número de ciclos, ¿no? Entonces, cada punto de esta gráfica corresponde a un ensayo o a una serie de ensayos, una repetición de ensayos. Y la forma que tendría, por ejemplo, para el caso de un acero, pues es una curva que tiene un comportamiento asintótico. Si aquí normalmente pues hay, y después está así. Y a partir de este punto, pues ya prácticamente es una línea recta. De tal manera que se puede identificar, bueno, voy a ponerle aquí esto en rojo para que se vea bien. Disculpe, se ve el PowerPoint, pero con los casos de las placas empotradas, ya no. Ah, ok, entonces espérenme. No. Sí. ¿Ya lo ven? Sí, ahí ya está diferente. Entonces, aquí podemos identificar un límite de fatiga. Es decir, un esfuerzo que nos indica justamente ese valor asintótico. Por eso es el límite. Entonces, si el estado de esfuerzo, como es aquí, es completamente alternativo, entonces hay que ver también
la modificación por el diagrama de Wood. Normalmente, si ustedes están en una condición de esfuerzo por debajo de este nivel de límite de fatiga, entonces, en principio, el material no se va a fatigar y por lo tanto la estructura no se va a fatigar. Se dice que el elemento puede tener una vida infinita. ¿Sí? Bien, eso es el caso. En el caso de los aceros, este límite aproximadamente es la mitad del esfuerzo de cedencia. Bueno, eso sería el esfuerzo máximo, ¿no? Aquí donde se rompe, claro, porque, o sea, cuando ustedes tienen un valor de esfuerzo muy grande, pues ni siquiera llega un ciclo. O sea, se va a romper. Por ejemplo, en el caso de un ensayo de tensión, pues es justamente cuando se rompe, cuando aquí llega al esfuerzo máximo. Entonces, este punto, pues, correspondería al esfuerzo máximo. El esfuerzo de cedencia, pues, estaría un poco por debajo, por acá, ¿no? Entonces, este límite aproximadamente es un medio del esfuerzo de cedencia, para el caso de los aceros, ¿no? Ok, para el caso del material compuesto, vamos a superponer. Claro, material compuesto en dirección de las fibras, porque aquí, como les digo, ya estamos en un material ortotrópico. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos en una condición, inclusive tal vez más. El límite de fatiga sería muy alto, es decir, el límite de fatiga que presenta un material compuesto en dirección de las fibras, por ejemplo, fibra de carbono y epóxico, estaríamos hablando que este límite de fatiga estaría del orden del 90% del esfuerzo de cedencia. Bueno, más bien el esfuerzo máximo en este caso. ¿Sí? Entonces, sí, en dirección de las fibras, pero solo en dirección de las fibras, los materiales compuestos presentan un límite de fatiga muy alto. Sin embargo, no todo es dirección de las fibras, obviamente. En dirección transversal de las fibras, pues prácticamente ahí quien está absorbiendo los esfuerzos es la matriz. Pues ahí habría que ver la curva SN de la pura matriz, porque ahí estaría dominando justamente la vida en fatiga de la matriz. ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿O hay dudas? Entonces sí, en dirección de las fibras tiene un límite de fatiga muy alto. Pero eso no significa que automáticamente una pieza en material compuesto, pues, no se vaya a fatigar. ¿Sí? Por lo mismo, porque estamos viendo, porque es altamente anisotrópico, o sea, cambian mucho las propiedades dependiendo de las direcciones. Entonces, aquí lo complejo es que ya no podrían ustedes hacer el ensayo en carga cíclica rotativa como el que se hace para los metales. Tendrían ustedes que hacerlo en carga axial. Tendrían ustedes que hacerlo en carga axial completamente reversible. Es decir, una máquina de ensayos mecánicos en donde el esfuerzo promedio sea 0, el esfuerzo alternativo, pues el que ustedes vayan a analizar, pero reversible, es decir, sería aproximadamente un seno, ¿no? Y el esfuerzo promedio sería 0, de tal manera que habría valores altos positivos y valores altos negativos, es decir, valores altos en tensión y valores altos en compresión de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Así tendrían que hacer una serie de ensayos, pero eso les indicaría el comportamiento en dirección de las fibras. Obviamente tendrían que hacer otros ensayos en dirección, bueno, más bien en dirección transversal, y de todas maneras, para una pieza de material compuesto, ustedes tendrían
que analizar ya en los ejes principales, porque también posiblemente podría haber una combinación con el cortante. Entonces, ustedes tendrían que ver el esfuerzo sigma L promedio y alternativo. El esfuerzo sigma T promedio y alternativo. Y el esfuerzo cortante promedio y alternativo. Y entonces, necesitaríamos un criterio de fatiga, así como hay criterios que les dicen cuál es el factor de seguridad por fatiga, si va a caer en la zona en la cual va a tener una vida infinita el elemento o no. Entonces se requeriría, así como hay curva esta, se requeriría establecer un criterio, explorar diferentes combinaciones de esfuerzo para un determinado tipo de material, una determinada fracción volumétrica de refuerzo, y entonces generar envolventes que dicen para esta condición, estos son los límites, con todas estas variables. Sí, no sé si me siguen. O sea, tendrían que establecer un criterio con 6 parámetros, ¿no? Sigma L máximo en tensión, perdón, sigma L alternativo, sigma L promedio, sigma T alternativo, sigma T promedio, tau LT alternativo y tau LT promedio. O sea, con esos ustedes encontrarían justamente una envolvente. Y entonces empezarían a hacer ensayos tratando de ir identificando los puntos de esa envolvente. No sé si me explique. Entonces ahí esa es un poco la dificultad de los materiales compuestos. ¿Por qué? Pues no hay como en los metales, ¿no? En los metales hay definidos ya esos criterios porque solamente se requiere conocer el límite de fatiga, el esfuerzo alternativo y el esfuerzo promedio. Y con eso ustedes son capaces de analizar o ver o estimar aproximadamente cuál va a ser la vida en fatiga de un metal. Pero en el caso de los materiales compuestos, pues ese límite de fatiga no está bien establecido y tendría que ser para cada una de esas condiciones. Entonces necesitarían pues establecer un envolvente para poder estimar esos o la vida, digamos, en fatiga. Ahora, por lo general se ha observado que esas piezas sí tienen una vida muy alta. Por ejemplo, el núcleo de del rotor de estas aeronaves, estos helicópteros, Eurocopter, bueno, que ahora son Airbus Helicopter, o no sé cómo se llama ahora, porque han cambiado de nombre, como los que hay en la escuela, justamente. El núcleo de esos rotores es una pieza bastante en tamaño es grande, pero es el material compuesto, es justamente vidrio epóxico. Y esa pieza pues está sometida a múltiples esfuerzos y está en carga cíclica. Y ahí el esfuerzo alternativo pues es muy importante, incluso mucho más alto que el esfuerzo promedio. Y bueno, vean ustedes la vida que puede tener ese, pues es muy alta. O sea, también se hizo en material compuesto justamente por el aspecto de la flexibilidad, porque el tipo de concepto, es decir, normalmente la pala del helicóptero debe tener varios grados de libertad, o sea, se tiene que abatir el movimiento como si fuera de alabeo, pues está aleteando, y también tiene un movimiento de avance y retroceso. O sea,
está aleteando hacia arriba y hacia abajo, pero también hacia adelante y hacia atrás. Y además, obviamente, está girando porque pues tiene que cambiar la incidencia, ¿no?, del perfil que tiene esa pala. Entonces, al hacerlo, ese núcleo de material compuesto, pues ahí se obtienen varios de esos grados de libertad sin tener una articulación mecánica, sino es básicamente por la flexibilidad del material. Y además, pues obviamente tiene una vida en fatiga pues muy alta. O sea, prácticamente se podría decir que ese elemento tendría una vida infinita. Claro, a menos de que se dañe, es decir, si una piedra y se tenga un impacto, pues ahí sí ya se pondría en riesgo la integridad de la estructura, tendría que cambiarse. Pero si no sufre ese tipo de daños, pues podríamos decir que tuviera una vida prácticamente infinita. Ahora, conozco otro caso, sí, a una persona que hizo un estudio, es decir, para en algún momento dado, en Europa que hay muchos trenes, se ocupan mucho los trenes, se pensó en hacer unos, bueno, a la carretilla, ya ven que el carro de ferrocarril o el carro del metro, pues tienen unos carritos, por decirlo así, en los extremos, un conjunto de ruedas, ¿no? El carro en los extremos está apoyado por otros carritos que tienen a su vez ruedas que van en contacto con los rieles, ¿no? A esos carritos se les llama el buggy. Entonces, conocí un caso, esta persona hizo unas muelles en material compuesto, que es además híbrido porque era combinación de madera, fibra de vidrio y epóxico. Y con eso hizo unas muelles para los buggies de unos carros de ferrocarril. Y ese concepto de muelle se ensayó en fatiga, en una máquina que tenía la empresa nacional de ferrocarriles de Francia. Esa empresa es una empresa del Estado y tiene también, aparte de operar los trenes y de hacer proyectos de las vías férreas y demás, también tiene laboratorios. Entonces, en esos laboratorios se ensayaron esas muelles en fatiga. Bueno, lo que pasó es que era una máquina especialmente para hacer ensayos en fatiga de muelles. Bueno, lo que sucedió es que la máquina se fatigó primero que las muelles en material compuesto. Entonces, en términos objetivos, es complicado identificar la vida en fatiga de una estructura en material compuesto. Sin embargo, la experiencia o los casos en donde se ha aplicado material compuesto como esos dos, pues dicen que normalmente estas piezas, si están bien diseñadas y de alguna manera, aunque no se puede evaluar con mucha sencillez esto, pero se pueden tomar decisiones correctas en cuanto a la secuencia de apilado, a las direcciones que son importantes, etcétera. Entonces, normalmente la vida en fatiga es muy alta, prácticamente es casi infinita. Pero eso de casi infinita es simplemente analizando la fatiga. Obviamente, estos materiales son muy susceptibles a los impactos. Entonces, ustedes pueden decir, no, yo diseñé esta pieza y por ser de pieza en material compuesto no se me va a fatigar. No. O sea, si esa pieza tiene un impacto, pues normalmente hay que repararla, aunque ese impacto en primera instancia no pudiera representar un riesgo, pero a la larga sí puede ser el origen de grietas, de intensificados de esfuerzo que al final produzcan una falla, pero sí hay evidencia de que estructuras bien diseñadas en material compuesto
pueden tener prácticamente una vida en fatiga infinita. No sé si eso responde a la inquietud de su compañero. Sí, suena muy complicado, pero sí quedó claro mi pregunta. Gracias. Ok. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces vamos a continuar con otro tema. Ya va a ser el comportamiento en corte transversal. Entonces ya vamos a ver primero el comportamiento en corte transversal para después analizar las placas gruesas. Entonces, bueno, recuerden, sí, entonces eso es lo que tenemos que ver la próxima clase. Entonces, nos vemos la próxima clase. Cuídense, estudien, por favor. Sí. Gracias, profe. Buen fin. Hasta luego, cuídense. Hasta luego.